Bienvenido a la hora del pacto. Apaga las luces, ponte cómodo y abre bien los sentidos, porque esta historia te llevará al límite entre la realidad y la oscuridad. El diario de las almas perdidas. Hace unos años, Martín encontró en un mercadillo un viejo cuaderno de tapas gastadas. La portada no tenía título, solo unas extrañas marcas que parecían símbolos antiguos. Al abrirlo, descubrió que era un diario, pero no uno cualquiera. Cada página narraba con detalle la muerte de una persona que él conocía, y lo más aterrador, esas muertes aún no habían ocurrido. Al principio, pensó que era una macabra coincidencia, pero cuando leyó la descripción del accidente fatal de su mejor amigo, decidió quemarlo. Pero el diario reapareció intacto en su escritorio a la mañana siguiente. Martín intentó ignorarlo, pero las páginas empezaron a cambiar, escribiéndose solas, mostrando nuevas tragedias. Una noche, mientras leía la entrada final, la letra temblorosa le pidió ayuda. La última página era un mensaje directo para él: tú serás el siguiente. No hay escape. Desesperado, Martín buscó ayuda en antiguos rituales y leyendas, solo para descubrir que el diario era un pacto maldito entre su alma y una entidad oscura. Cada vez que intentaba destruirlo, la entidad tomaba más control sobre su vida, sus sueños y su realidad. En su última entrada, escribió: si alguien encuentra este diario, no lo leas, no importa cuánto te duela, déjalo ir, porque el destino ya está escrito y las almas perdidas no encuentran paz. Esa misma noche, Martín desapareció sin dejar rastro. Solo el diario quedó, esperando al próximo lector. Gracias por acompañarme en la hora del pacto. Si te gustó esta historia, suscríbete y activa las notificaciones para no perder las siguientes. ¿Quieres que la próxima sea sobre un funeral que nunca termina o un espejo que muestra la muerte? Bienvenidos a la hora del pacto. Apaga las luces, acomódate en tu lugar favorito y prepárate para adentrarte en una historia donde la realidad y lo sobrenatural se entrelazan en una danza macabra. En un pueblo pequeño y aparentemente tranquilo, los habitantes se reunieron para despedir a doña Elisa, una mujer solitaria que llevaba consigo el peso de innumerables secretos. Lo que nadie imaginaba era que ese día, la línea entre los vivos y los muertos se volvería tan delgada como el papel. La iglesia estaba repleta, el aire pesado con el aroma de las flores y el incienso, pero algo no estaba bien. Las velas comenzaron a comportarse de manera extraña, danzando entre la luz y la oscuridad sin que ninguna brisa las tocara. Flores marchitas, negras como el carbón, aparecían misteriosamente alrededor del ataúd, aunque nadie recordaba haberlas colocado allí. El momento más inquietante llegó cuando el sacerdote pronunció las últimas palabras del requiem. El tiempo pareció congelarse. Un silencio sepulcral invadió la iglesia, tan profundo que los presentes podían escuchar los latidos de sus propios corazones aterrorizados. Las puertas se sellaron como si una fuerza invisible las mantuviera cerradas. Los asistentes, presos del pánico, escuchaban susurros que parecían emanar de las antiguas paredes. Entre las sombras, una figura familiar se deslizaba, doña Elisa, con una sonrisa que helaba la sangre, observando a cada uno de los presentes con ojos que reflejaban años de amargura. La mañana siguiente, el pueblo despertó a una realidad alterada. La iglesia estaba completamente vacía, sin rastro alguno del funeral del día anterior. Solo quedaban como testigos silenciosos un círculo perfecto de flores marchitas en la plaza central y el sonido incesante de la campana, que seguía tocando sin que nadie la moviera. Dicen que hasta hoy, cuando cae la noche, se pueden escuchar los ecos de aquel funeral eterno, atrapado en un ciclo sin fin, un pacto oscuro entre el mundo de los vivos y los muertos que nadie ha podido romper. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte para más relatos que desafiarán tu percepción de la realidad. ¿Qué prefieres para la próxima semana? ¿La historia del espejo que refleja tu futuro o el diario que escribe tu destino? Déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo pacto. Bienvenidos a la hora del pacto, donde las sombras cobran vida y los susurros tienen nombre. Esta noche, les traigo una historia que podría estar sucediendo ahora mismo, quizás más cerca de lo que imaginan. Marta era una madre primeriza que,
como muchas, dedicaba cada momento a su pequeño Lucas, pero había algo diferente en aquella habitación infantil, algo que comenzó como un débil murmullo bajo la cuna. Al principio, Marta lo atribuyó al cansancio de las noches en vela, a esa fatiga que conocen tan bien las madres primerizas, pero los susurros persistían, noche tras noche, haciéndose más claros, más presentes. Era como si alguien, o algo, intentara establecer una conversación desde las sombras. La curiosidad y el miedo se mezclaron en el corazón de Marta hasta que una noche, armándose de valor, decidió investigar. Lo que encontró bajo la cuna cambiaría su vida para siempre. Una silueta oscura, apenas visible, con ojos que brillaban como luciérnagas en la oscuridad. El pacto está hecho, susurró la figura, sin mover los labios. Tu hijo no es solo tuyo. Desde ese momento, Lucas comenzó a mostrar cambios sutiles pero inquietantes. Sus risas infantiles adquirieron un tono diferente, y sus ojos parecían guardar secretos ancestrales. Los susurros bajo la cuna se intensificaron, y aquella presencia oscura se acercaba cada vez más, reclamando su parte del trato. En su desesperación, Marta descubrió en antiguos textos la historia de una bruja local que realizaba pactos con recién nacidos, prometiendo dones extraordinarios a cambio de sus almas. La única esperanza era enfrentar a la sombra en su propio reino, un lugar del que nadie había regresado jamás. Una noche, cuando los susurros se convirtieron en gritos, Marta desapareció sin dejar rastro. Solo quedó la cuna vacía y un eco persistente. El pacto continúa. Si esta historia les erizó la piel, no olviden suscribirse y activar la campana. ¿Qué prefieren para la próxima semana? ¿La historia del bosque donde las voces llaman a los caminantes, o el espejo que refleja nuestros miedos más profundos? Déjenlo en los comentarios. Recuerden, las mejores historias son aquellas que podrían ser reales. Bienvenidos a la hora del pacto. Apaga las luces, ponte cómodo y prepárate para sumergirte en una historia que se esconde entre las sombras del pasado. El reloj del olvido. La vida de Daniel cambió para siempre el día que heredó aquel antiguo reloj de pared. Era una reliquia familiar, un testimonio silencioso del paso del tiempo que había pertenecido a su abuelo. Su madera oscura y desgastada guardaba secretos que ningún mortal debería descubrir, y su péndulo, ese péndulo que se movía con un ritmo irregular, como si siguiera el compás de una melodía prohibida. Desde el momento en que lo colgó en la pared de su sala, el ambiente de su hogar se transformó. La medianoche se convirtió en una hora temida, marcada por una presencia invisible que parecía emerger de las sombras. En sus sueños, la figura de su abuelo lo visitaba, pero no era el hombre cálido que recordaba. Era una versión distorsionada, con ojos vacíos que susurraba una advertencia escalofriante: el tiempo nunca se detiene, pero puede borrar tu existencia. Lo que comenzó como una inquietud se transformó en terror cuando Daniel notó que las manecillas del reloj comenzaban a moverse en sentido contrario. Cada noche, el tiempo retrocedía un poco más, y con cada giro invertido, sus recuerdos se desvanecían como niebla en la mañana. Nombres de amigos cercanos, momentos importantes, incluso recuerdos de su infancia. Todo comenzaba a desdibujarse en su mente. Desesperado, intentó deshacerse del reloj. Lo arrojó, lo destruyó, incluso intentó quemarlo. Pero cada mañana, ahí estaba, colgado en la misma pared, intacto, burlándose de él con su tic-tac constante y sus horas invertidas. La respuesta llegó en forma de un viejo diario, oculto entre las páginas amarillentas del tiempo. Su abuelo había dejado escritas las consecuencias de un pacto oscuro. El reloj poseía el poder de borrar a las personas de la existencia misma, no solo de la memoria de los demás, sino del propio tejido del tiempo. Las semanas pasaron, y Daniel sintió como su propia existencia se desvanecía. Sus amigos pasaban junto a él sin reconocerlo. Su familia actuaba como si nunca hubiera existido. Las fotografías donde aparecía comenzaron a mostrar espacios vacíos, como si alguien hubiera borrado cuidadosamente su imagen de cada una de ellas. La última noche, cuando la campanada final del reloj resonó en la casa vacía, Daniel ya no recordaba quién era. Su reflejo se desvaneció del espejo como si nunca hubiera estado allí.
Lo último que sus ojos contemplaron fue el reloj marcando la medianoche, un momento eterno que se repetiría para siempre, mientras su existencia se perdía en el olvido del tiempo. Si has disfrutado de esta historia, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Cada medianoche, nuevas historias emergen de las sombras, esperando ser contadas en la hora del pacto. Nos vemos en la próxima historia, si el tiempo lo permite. El silencio de los peces, la primera señal fue que los peces dejaron de morder el anzuelo. En el pueblo pesquero de Boca del Hierro, los barcos volvían vacíos desde hacía semanas. Nadie entendía qué pasaba. Las redes salían limpias, sin un alga, sin un pez, sin una sola escama. El mar estaba quieto, demasiado quieto. Lo llamaron la muda del océano. Pero no duró mucho. Pronto, las redes empezaron a volver llenas de algo más. Luis, capitán de uno de los barcos más antiguos del muelle, fue el primero en notar el cambio. Tiró sus redes una madrugada sin luna y al recogerlas, no encontró peces, sino una masa gelatinosa cubierta de ojos cerrados y dientes humanos todos alineados como en una sonrisa imposible. Pensó que era basura, pero antes de tirarlo por la borda, uno de los ojos se abrió, lo miró y parpadeó. Desde ese momento, el pueblo empezó a cambiar. El agua del mar ya no tenía sal, las gaviotas desaparecieron. Cada madrugada, una niebla espesa cubría la playa, y al clarear, huellas humanas aparecían saliendo del mar, pero nunca regresaban. Y lo más extraño, cada red traía algo distinto, no peces, sino restos imposibles, brazos infantiles con escamas, sirenas sin rostro, una oreja rodeada de espinas, todo sin olor a descomposición, como si acabaran de nacer. El sacerdote local intentó bendecir el mar. Desapareció esa misma noche. Al amanecer, una red trajo su crucifijo envuelto en algas vivas que aún se retorcían. Luis decidió abandonar el pueblo, pero antes, fue una última vez al muelle. El mar parecía llamarlo, con un murmullo sutil, como una canción infantil entonada al revés. Mientras esperaba que su barco se liberara de la niebla, vio a su hija de 8 años, caminando descalza por el agua. Ella había muerto hacía 3 años. No habló, solo sonrió con una boca demasiado ancha y le susurró: «Papá, los peces ahora se parecen a ti. ¿Quieres ver?». Lo siguiente fue una explosión de agua negra. Luis nunca volvió a la superficie. Hoy en Boca del Hierro, los barcos se pudren en el muelle, las casas están vacías, pero al caer la niebla, las redes siguen subiendo desde el mar, solas, y en cada una aparece una carta escrita con tinta salada que dice: «El mar ya no da, ahora devuelve». La finca de los Abreu tenía un pozo antiguo en medio del patio. Nadie lo usaba, no por superstición, sino porque hacía años que se secó. O eso creían. El agujero estaba tapado con una losa de concreto agrietada, y sobre ella, una maceta que nadie regaba pero que nunca se secaba. Gabriela, estudiante de ingeniería sonora, volvió a la finca por vacaciones. Su abuelo le hablaba siempre del eco dormido en el pozo. Pensaba que era un delirio más de su vejez. Pero una tarde, aburrida, retiró la losa, bajó un micrófono con cable hasta donde su grabadora dejó de captar señal y luego esperó. No hubo sonido por minutos, solo un vacío espeso. Y entonces el eco respondió. No lo que ella había dicho, sino lo que iba a decir dentro de una hora. «Hola, soy Gabriela y voy a comprobar si esto aún funciona». Cuando escuchó la grabación, sintió un nudo helado en la garganta. Nunca pronunció eso hasta una hora después, mientras editaba el audio con un amigo por teléfono. Exactamente como la voz lo predijo. Intrigada o tentada, volvió a grabar. Bajó el micrófono más profundo. El eco repitió otra frase. «¿Por qué abriste esto? Ahora ya sabe tu nombre». Ese mismo día, la maceta sobre la losa se pudrió. A la noche, el viento no venía de fuera, sino desde adentro del pozo. Era un murmullo constante, lleno de repeticiones. No imitaba voces, las anticipaba. Gabriela decidió leer en voz alta un párrafo inventado, y el pozo lo completó antes que ella. Empezó a obsesionarse. Lo usaba para saber respuestas antes de que llegaran.
para probar límites. Pero cuanto más bajaba el micrófono, más impreciso era el eco, hasta que comenzó a decir cosas que no iban a ocurrir, pero luego sí pasaban. Una noche, el eco susurró: última grabación. No volverás a oír nada más. La señal se cortó. Al intentar subir el micrófono, el cable estaba seco, pero cubierto de una sustancia negra como tinta. Caliente al tacto. Desde entonces, Gabriela desapareció. Su computadora encendida tenía solo una pista de audio, repetida en bucle. Tú fuiste mi sonido. Ahora serás mi voz. Todo comenzó con una tormenta inusual. En San José de las Matas, los días de lluvia siempre habían sido monótonos, gotas rítmicas sobre los tejados de zinc, caminos enlodados y la misma niebla tibia de siempre. Pero esa noche el agua cayó con un sonido diferente, como si arrastrara algo detrás. Isabel, maestra de primaria, fue la primera en notarlo. Mientras preparaba café, el apagón la obligó a acercarse a la ventana. Afuera, más allá del vidrio empañado, creyó ver movimiento. No sombras, no figuras, ojos. Decenas. Eran pequeñas esferas brillantes, sin párpados, pegadas al cristal. No parpadeaban. Solo observaban. Pensó que estaba alucinando por el estrés. Parpadeó al volver la vista. Ya no estaban. Pero el vapor del vidrio había sido removido por fuera, en círculos perfectos del tamaño de ojos humanos. A la mañana siguiente todo el pueblo hablaba del fenómeno. ¿Viste los ojos?, decían unos. Otros se reían nerviosos. Muchos habían dejado cortinas cerradas desde entonces. Como si mirar hacia afuera invitara a algo que aún no se había ido. Las noches siguientes, durante cada nueva lluvia, los ojos regresaban. Y no solo en ventanas, en espejos, en los charcos, en los cristales de relojes. Ojos que no se reflejaban ni se movían, pero estaban ahí. Un niño del vecindario, Tommy, les lanzó una piedra. A la mañana siguiente, despertó sin sus propios ojos. La policía dijo que fue un accidente doméstico. Pero el suelo de su cuarto estaba mojado, como si alguien hubiese entrado chorreando. Isabel se encerró en su casa. Pero la lluvia no la perdonaba. Empezó a soñar que su reflejo tenía pupilas distintas, que en su sudor había ojos diminutos flotando, que cada gota que caía sobre su piel traía una nueva mirada que se escondía bajo su carne. Decidió investigar. Encontró una leyenda antigua entre recortes del archivo parroquial. Cuando el cielo no quiere mirar más al hombre, nos devuelve las miradas que ha acumulado, un castigo por ignorar lo sagrado, una lluvia de conciencia, una vigilancia eterna. La última noche en que la lluvia cayó, Isabel grabó su experiencia. La cámara mostraba una pared blanca, pero poco a poco comenzaron a aparecer ojos en el encuadre, abiertos, fijos en el lente. Incluso cuando no había ningún espejo cerca, uno de los ojos parpadeó al ritmo de su respiración. El video termina con una frase escrita en el vidrio empañado de su sala. Si puedes verlos, ellos también pueden verte. Desde entonces, cada vez que llueve en San José, las ventanas se cubren solas con una neblina que no se borra, y si uno escucha con atención, puede oír un suave parpadeo viniendo del fondo del cielo.